Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que es pues para los pastores de Dios y la conducta que Dios quiere que tú como pastor, nosotros como siervos, llevemos a cabo. Primeramente tenemos que ir ahí al libro de Proverbios, versículo 27, capítulo 27, versículo 23. Mira lo que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por el rebaño, por tus rebaños. Amén. Hermano, amado, amigo, la gente que Dios la ha puesto a pastorear, a hablarle a las personas de parte de Dios, pues dice el Evangelio que tenemos que ser diligentes. Ahora, ahí hay un pequeño paréntesis que yo quiero abrir. ¿Qué quiere decir, según la palabra de Dios, el término diligente? Y pues una de las definiciones o significado de la palabra diligente, según la doctrina de Cristo, es ser responsable. Ser diligente es ser responsable, ser consecuente en nuestro compromiso con Dios. Honrarlo en oración, creer sus promesas, obedecer sus mandamientos y no apartarse de su palabra. Eso es una definición de ser diligente. Pero aquí nos está diciendo ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Hermano, ¿quién se interesa en verdad por el estado de las personas para amarlas, para aconsejarlas, para cuidarlas, para orientarlas, para conducirlas, para darles dirección? ¿Y quién del otro lado está en el concepto o en la palabra negligente, que es el antítesis de lo que es la diligencia? Ahora, el negligente tiene una actitud de olvido. No se esfuerza en garantizar el éxito, siendo que tenemos un Dios tan grande que dice que Cristo es vencedor. Amén. Pero nosotros, si vemos a las personas en negligencia, no se esfuerzan en las cosas que se les asignan y no ponen cuidado, no les interesa obedecer. En la obra no hay obreros. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros muy pocos. Entonces, para empezar a ser obrero, pues se necesita obedecer al responsable. En el Evangelio de Juan le decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: si las cosas naturales no las entiendes, ¿cómo te voy a explicar las cosas espirituales? Entonces, el estado de las ovejas, si uno es diligente, tiene uno que ver cómo quebrantar o por qué medios quebrantar esos espíritus altivos para que se conviertan en gente diligente, responsable y obediente a las órdenes que se le dan en una milicia
porque aunque tú no quieras, estamos metidos en una guerra. Y en la guerra pues hay quien comanda, y hay quien ordena, y hay quien obedece. Hay soldados y hay gente que lleva adelante la batalla. La gente empieza a pensar que le tienen que obedecer, hablando de pastores y siervos, porque Él está aquí. Y ese es una de las grandes, digamos, incógnitas que debemos descifrar. ¿Por qué las personas no obedecen? ¿Cuál es su condición de soberbia, de desobediencia, de pecado? Por lo cual no quieren servir a Dios, no quieren servir como se les dice, quieren servir como ellos quieren. O sea, y así es el ser humano. Yo voy a servir como yo quiera, no como se te dice. Entonces te puedo decir que hay iglesias en las que hasta servir una mesa es un privilegio, porque la palabra de Dios así lo dice. Poner una silla, limpiar un baño, es un privilegio y es un honor, es una honra. Y la gente lo toma como, ay, yo poner sillas, ¿cómo? No tengo tiempo ahorita, tengo otras cosas que hacer. Y no lo toman como una labor de privilegio. ¿Cuál es la condición de tus ovejas? Dice. Entonces, si es negligencia o la condición es diligencia, ¿cuál es la condición? Se supone que la gente cuando llega a Cristo pues está totalmente en un estado de negligencia, un estado que no quieren, vienen dolidos, vienen a lo mejor enfermos, en fin. Pero en las cosas que se les asignan no ponen cuidado. Siquiera cuando se les asignan en cuestión de cuidado de sí mismos, son negligentes primero con ellos mismos. Pues ¿cómo no van a ser negligentes con la labor de Dios? Entonces nosotros vemos que la negligencia viene aunada a la paga del pecado. O sea, la gente que tiene inmiscuida su vida en el pecado, cuando llega, viene esclavizada, viene bien negligente respecto de sí misma, porque ni siquiera pueden dejar de sufrir las consecuencias de sus propias maldades, diabluras de diablo, y siguen ahí sufriendo y siguen ahí pues, en un estado de negligencia. Entonces el pecado y la muerte son negligencia, es abandono y olvido de sí mismo. Entonces si no se aman a sí mismos, difícilmente van a amar a otros. Pero hablemos de los siervos de Dios, a los cuales Dios está dirigiendo y les está diciendo: sé diligente en el conocer el estado de tus ovejas. Ahora, si vemos nosotros ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice, hablando esto de personas viudas que pueden ser ahí desde que son ovejas, desde que son congregantes, pueden ser o negligentes o pueden ser diligentes. Pero mira, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, ¿qué quiere decir? Despréndanse de su negligencia para con ustedes mismos y después piensen en los demás. Dice, primero aprendan a ser piadosos para con su propia familia. Pero si la persona no es piadosa con ella misma, si no deja de pecar para no estar sufriendo las consecuencias del pecado y de la muerte, difícilmente va a tener
primero piedad por los demás. Entonces por eso dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, ¿qué le dice a la viuda? Que sus hijos y sus nietos sean piadosos con ellas, porque esto es luego agradable delante de Dios. Ahora mira lo de abajo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente. ¿Qué dice ahí? Es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Quieren entonces las viudas o las mamás solteras o las que no tienen esposo que sus hijos las atiendan y sean piadosos con ellas? Pero ellas son negligentes porque no hacen oración continua, no son mujeres de oración constante. Entonces aquí están las dos cosas. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Cuál es la consecuencia de ser diligente en la oración? Si el Padre, nuestro Dios, nos ha dicho, y todo lo que pidiereis en mi nombre, os lo daré. Amén. Entonces tú quieres bendiciones de tus hijos, pero no estás haciendo con diligencia el conocimiento de tus hijos, de la situación en la que están. Y luego, para mal de males, cuando los hijos o los nietos están mal, las viudas, las madres están más mal que ellos porque se enganchan en los mismos pleitos. No tienen una actitud de Dios, una actitud de piedad. ¿Por qué? Porque no están fortalecidas en la oración. La oración es una bendición de Dios grandísima. Mira lo que dice el Salmo 66, versículo desde el 16 en adelante. Dice, mira, venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Este salmista está platicando lo que sucede cuando clamó a Dios. Entonces dice, la que es viuda es pues que sus hijos y sus nietos sean los que la cuiden y los que la atiendan. Pero la viuda estaba ¿qué? Diligente, haciendo súplicas día y noche. Entonces Dios me mostró, y ustedes quieren ganar ovejas, si quieren ganar familias, orando 1 hora al día, y luego ni eso. Entonces, ese es el mensaje de Dios para los siervos, para los que estamos a cargo. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma, y lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, fue exaltado con mi lengua, y en mi corazón, si hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Quiere decir que cuando Isaías dice, deja tu iniquidad, deja de hacer los actos de iniquidad delante de mí,
arrepiéntete, deja de pecar, aprende a hacer lo bueno y deja de hacer lo malo. Habla de esto en este salmo. Si yo hubiera estado en iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Otra revelación de Dios para ustedes y para mí: tienes que estar bien arrepentido y renunciado a los pecados. ¿A cuáles pecados? A las obras de la carne, que sabes, la ira, la contienda, el no ser lento para hablar, el ser rápido para hablar ahí con mecha corta, responder luego, no tener paciencia ni amor. Nomás te dicen algo y luego reaccionas y te prendes. Y luego la lengua enciende el infierno. Si tú estás en esos actos de iniquidad, todavía pide libertad a Dios. ¿Para qué? Para que la gente vea que tú eres un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice, Cristo ejemplo nos ha dado para seguir sus pasos. Pero dice el Evangelio que Cristo no respondía, sino que pasaba la causa al Padre que todo lo juzga. Y nosotros nomás nos dicen algo y en vez de guardar silencio y tener paz, luego ya estamos alegando con las personas, discutiendo, argumentando, cuando debe de ser un siervo de Dios o una sierva de Dios, aquellos que derriben los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a derribar los argumentos? Con tu postura de tu espíritu y tu paz de frente a la agresión del otro. Pero tú contestas igual, te ofendes, discutes con tus hijos como viuda, ¿cómo te van a honrar? Es imposible. Un siervo de Dios no puede enfrascarse, y menos en público, con personas en discusiones inútiles. Porque entonces, pues se enciende el infierno con la lengua, dice el Evangelio de Santiago. Entonces dice aquí, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque en mi corazón no hubo iniquidad. Dios te va a escuchar cuando tú dejes la iniquidad, cuando ya no tengas ese carácter explosivo, y luego menos siendo pastor o esposa de un pastor, alegando ahí o diciendo groserías o cosas así. No es posible, somos ejemplo. Entonces debemos humillarnos a Dios y poner a Dios por primer lugar, y como el vaso roto de barro, que Dios nos construya de nuevo. Que Dios quiebre y en sus manos, como el alfarero, vuelva a construir un vaso nuevo, un odre nuevo, para poner vino nuevo, porque no se puede poner vino nuevo en odre viejo porque se rompe. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero las cosas viejas son ese carácter irascible que tuvimos, violento, que Dios ha puesto ya su sangre para que nosotros nos humillemos y nosotros hagamos la voluntad de Dios. Ahora, nosotros en el versículo 18 dice, si mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Entonces quiere decir que si tú sigues haciendo cosas de iniquidad, aunque hagas oración, Dios no te va a contestar, porque Dios no escucha al que hace pecado. Y entonces, si tú te olvidas de la ley de tu Dios, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Si nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Pero no porque Él sea un Dios olvidadizo, sino porque no cumplimos las condiciones que Dios pide para que nosotros seamos bendecidos con la contestación de nuestras oraciones. Dice que debemos de levantar, ¿qué? Manos santas, orar con manos santas. Entonces, todo el día de nuestro peregrinar, día y noche, tenemos que clamar a Dios
como las viudas que en verdad son viudas. Clamar a Dios que nuestro corazón, nuestra vida sea un ejemplo para los jóvenes que están hoy y vean entonces que Dios es un Dios real. Primero con nuestros hijos. Queremos recuperar a nuestros hijos para que vuelvan al Evangelio, los que ya conocieron y se fueron, o los que no han conocido y los queremos conquistar, pues tenemos que hacer esto. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 41, sí, 41, es donde está la presencia de nuestro Señor en el huerto del Edén, orando, y dice el versículo 41, venid, o sea, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Te voy a decir, si tú todavía eres una persona que está buscando a Dios y cuando te hablan o hacen algo te montas en la ira y en la discusión, quiere decir que a ti lo que te falta es ser una persona de oración, que no basta orar 1 hora diaria, que tienes que estar como la viuda que dice que la que en verdad es viuda y espera en Dios, está diligente. Hablamos de diligencia. Diligente en súplicas y oraciones, dice que día y noche. Día y noche. No 1 hora al día. Entonces yo estoy viendo que lo que Dios me revela es que si yo todavía tengo la capacidad de que cuando me digan algo que no me gusta, me ciego y empiezo a hablar lo que no conviene, y estamos hablando de los siervos de Dios, eres pastor, eres guía, eres encargado de un grupo, tienes que tener una estatura espiritual de no caer en tentación. Entonces dice aquí, velad y orad para no entrar, a que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando a ti te dicen algo y luego respondes y te pones a discutir, lo que estás haciendo es mostrar que estás en la carne y no estás en el espíritu, porque las obras de la carne son iras, contiendas, disensiones, herejías. Tienes que guardar la paz que sobrepasa todo entendimiento en ti, y aunque los demás estén discutiendo, tú tengas la paz para exhortarlos en paz, no para exhortarlos con enojo de la misma manera que ellos, porque la ira, la contienda, la disensión, todas esas obras de la carne son manifestaciones de la carne. Pero dice Gálatas que el que está en el Espíritu tiene otra actitud. Los frutos del Espíritu son la paz, la paciencia, el amor, la benignidad, la fe, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces dice, velad y orad para no entrar en tentación. ¿Tentación qué? De cualquier cosa. Tentación no quiere decir nada más pecados escandalosos, sexuales o robos a gran escala, no. Tu carácter, el mío, cómo reaccionamos ante las personas que se ponen en un estado violento. Si la palabra de Dios nos dice que la blanda respuesta ahuyenta la ira, y nosotros en vez de responder de manera blanda, nos aventamos a la discusión,
no estamos haciendo otra cosa más que confirmando lo que dice nuestro Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, no prediquemos que estamos en el Espíritu de Dios si nosotros todavía estamos haciendo actos de carne. De la misma manera dice, el Espíritu está en verdad dispuesto, mas la carne es débil. Y ahora dice, desde el 42, dice, otra vez vino y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Quiere decir que hasta el máximo de la tentación uno puede poner su causa en Dios, porque la tentación que tenía Jesucristo de no entregarse a la cruz para salvarnos fue tremenda, de parte del demonio. Vete a saber si lo tentó fuerte en el desierto, pues a la hora de que sabía que se iba a entregar, pues ¿qué no le habrá dicho? ¿O qué no le habrá hecho sentir? Entonces el Señor dice, nunca ninguno de ustedes ha luchado hasta la muerte contra el pecado. Pues mucho menos vamos a luchar contra el pecado si no oramos. Quiere decir que lo que tú oras no es suficiente. Cuando tú oras suficiente, cuando vienen esas cosas y esas tentaciones, tú estás respaldado por el Espíritu y no te enganchas en el pleito. Guarda silencio o contestas con paz. Tenemos que ser, ¿qué? Ejemplo, ¿sí? Ahora, en el 24, ahí mismo de Mateo, fíjate, si tú sabes que son últimos tiempos, en verdad, nosotros debemos de ver que es algo que Cristo nos reveló. Dice la palabra de Dios en voz de Jesucristo, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora os ha de venir o ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y entonces no dejaría minar su casa. ¿Sí? Entonces nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es velar y orar. Pero gente de oración, no de 1 hora al día, ni de media hora, y mucho menos nada más de media hora los días de culto cuando vienen aquí, que es cuando oran. 5 minutos. 5 minutos. Velad pues, porque no sabes cuál ha de ser la hora en que nuestro Señor va a venir. Eso es muy importante, hermano, que nosotros veamos por qué la necesidad de orar. La oración es el blindaje que nosotros tenemos para no acceder a las demandas del demonio. Velad y orad para no entrar en tentación. ¿Quién es el tentador? El demonio, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ahí, por ejemplo, vamos ahí a primera carta de los Corintios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13, mira. Dice, velad, y fíjate que le está hablando a los varones, porque esto es una exhortación muy fuerte. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, como quien dice, no te puedes comportar como un niño o como alguien débil emocionalmente, que cualquier cosa lo mueve. Inclusive en la predicación pasada hablábamos
de que no te dejes mover fácilmente con esto de que cuando va a venir el Señor, nadie os engañe en ninguna manera, no va a venir si no se manifiesta la apostasía y el hijo de maldición. Entonces no te dejes mover, dice aquí, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces no te pelees, no discutas, guarda silencio y muestra la paz. De otra manera, no vamos a ser ejemplo con nuestros hijos, ni con las familias, ni con nadie. Porque no puede ser que estemos predicando el amor de Dios y cuando venga una discusión se pongan a discutir ahí, a argumentar. No es posible. Y la oración es, según ahora, que Dios mostrara los pecados que son desconocidos. Bueno, pues ya están los pecados que son desconocidos para los siervos. O sea, porque no son pecados de mala intención, ni de perversidad, ni de buscar hacerle el mal a alguien adrede ya para destruirlo. Son cuestiones de carácter. Entonces aquí en el carácter, dice el Señor, pues pórtate como varón. Y en otras partes dice, cíñete como un varón valiente y ahora escúchame. O sea, ponte sobre tus pies y ahora escucha. Entonces, así nos decían antes a nosotros, ¿no? En otros grupos. Siéntese y escuche, compañero. Y ahí le voy. Entonces Dios hablaba a través de ellos unas cosas que decía yo, híjole, bueno, pues así es. Entonces dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. También poner límites de manera pacífica y firme es amor. No dejar que la gente se vaya en su diarrea mental de groserías. Poner un límite es también no dejarlos que sigan pecando y que sigan avanzando hacia la perdición de sus almas, porque vamos a ser juzgados por todo lo que hablamos. Entonces más vale hablar palabra de Dios que discutir con ellos, porque nosotros también nos vamos a embarcar en la perdición. Y vamos a ver también aquí, mira, en la carta, en la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, está ahí atrásito de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7 dice esto: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, ve qué tan importante es la oración. No tan solo es el blindaje de tu espiritualidad y del amor para con los demás, de manera que no te haga daño lo que ellos tienen como violencia y tentación, porque atrás de la violencia está la tentación del demonio para que tú respondas igual. Entonces el Evangelio dice, mira que no responda nadie a otro mal por mal. Quiere decir, si el otro está discutiendo, ¿por qué discutes tú? La maledicencia no necesariamente son majaderías. Decir mal es argumentar con ellos sobre los mismos argumentos que tienen de la carne sin utilizar la palabra de Dios. Entonces dice 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo vas a cubrir el pecado del otro si tú discutes con él igual? Estás provocando su perdición, pero aparte peor, porque tú ya sabes, y a lo mejor ellos no saben, lo que tú sabes y lo que te han predicado, lo que se te ha predicado, que es, pues ya para ser siervo de Dios y pastor, pues se supone que sabemos por la misma experiencia un poquito más que los que
no saben. Que los que todavía son esclavos y que no saben quién es el libertador, que todavía no han escuchado la voz de Jesucristo, que les dijo: en verdad os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y solamente si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. ¿Cómo? Arrepintiéndose, pero hay que predicar el arrepentimiento cuando nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? El no participar de la misma pecaminosidad que ellos. El amor hace que uno escuche que el otro está diciendo groserías con una mirada de amor, sin palabras, teniendo ternura por lo que está pasando en su alma y no ofendiéndonos con lo que está diciendo. Ahí está el error y ahí está la falsa religión. O sea, el otro está diciéndome groserías, pues sí, pero lo que yo tengo que tener es amor, porque lo que está saliendo de él es la abundancia de su corazón. Pero si él escucha lo mismo, los mismos argumentos, la misma el mismo discusión, nada más que yo no digo groserías, pero igual son los mismos argumentos salidos de una molestia por lo que el otro dijo. El amor que cubre pecados no se ofende, porque Cristo, imagínate cómo le pegaron. Tú lee la crucifixión desde que fue entregado, y el primero le dio unas bofetadas, dice ahí, unas cachetadas, y le dijo: ¿por qué me pegas si lo que te estoy diciendo es verdad? Pero no le contestó igual. Cuando Pedro le cortó la oreja al otro, él le dijo: bueno, ¿tú crees que yo esto no lo debo pasar? Lo tengo que pasar. Por eso había orado antes. Entonces, su fortaleza estaba ¿en qué? En la oración. La oración fue lo que lo fortificó para no caer en esa tentación de decirle a 2 legiones de ángeles que lo vinieran a salvar, sino que dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediencia, ¿qué quiere decir? Diligencia, ser responsable y consecuente con nuestro compromiso con Dios, así como Él tuvo el compromiso desde que vino. Él pasó lo mismo que nosotros, por eso dice que Él no tenemos ahora un sacerdote que no comprenda lo que estamos pasando. Porque Él pasó lo mismo. Él tuvo que crecer desde niño, y dice el Evangelio que tuvo que separar lo malo de lo bueno e ir creciendo como nosotros igual. Nada más que Él sin pecado. Ahora, por último, humillaos pues, dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿A quién va a exaltar? A los que se convirtieron en imagen y semejanza de Él. Porque dice: estas cosas que yo hice o que yo hago, ustedes las harán, ¿y qué? Y más. Entonces, 1 Pedro 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que el que os exaltó, para que os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú vayas a querer contestar, echa toda esa ansiedad de contestarle al otro, échalo en Dios. Señor, yo no quiero. Entonces vendrá la paz. Pero este es un ejercicio que hay que ponerlo en práctica, mucho más nosotros que estamos aparentemente enseñando a personas a estar en Dios. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todas las tentaciones para llevar a cabo obras de la carne son tentaciones del demonio. Y lo que quiere es perderte y perdernos. ¿Qué debemos hacer? Ser diligentes. ¿En qué? Si tú sientes que estás siendo vencido por algún acto de la carne, lo que te falta no es otra cosa más que oración, consagración, como la viuda.
ser diligente en solicitudes y oraciones día y noche, pero te la pasas pidiendo por los demás y no pides por tu carácter. Es una falsa religión esa. Tenemos que pedir por nuestro carácter primero, por nuestra transformación, para que después podamos pedir por la transformación de otro. Porque los que nos oyen y nos ven diario, no van a decir, esto es incoherencia, esto no checa. Que un pastor que te esté diciendo que hay que portarse bien, lo vean por ahí discutiendo con la gente y argumentando. No es posible. Entonces, la exhortación de Dios es también a partir de que nosotros tengamos conciencia que el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, sed sobrios y velad en oración. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, de Yahshua Mashiach, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, por el arrepentimiento. Te doy gracias, Señor, por los frutos de arrepentimiento. Y te doy gracias por lo que vas a hacer en nuestros hermanos y en nosotros de tener los frutos de que todas las cosas las hagamos por amor. Todas las cosas, Señor. Firmes en la fe, parados varonilmente, Señor, como varones bien ceñidos nuestros lomos delante de ti, para poder mostrar el amor que sobrepasa todo entendimiento. No responder mal por mal. Nuestra blanda respuesta, que es lo que ahuyenta la ira, como frutos, porque tú has dicho, Señor, que nosotros, nuestros frutos son por lo que nos vas a dar a conocer a los demás. Nosotros queremos tus frutos, Señor, y no los frutos de la carne, sino tus frutos, Señor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, porque eso es por lo que tú dices que nos van a conocer, Señor. Y yo quiero ser conocido como mis hermanos por los frutos tuyos. Pero para eso, Señor, hace falta que cumplamos tu palabra cuando nos dices que nos humillemos bajo la poderosa mano tuya, Señor, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quien devorar. No vamos, Señor, de ninguna manera a entregar nuestra alma. Aún, Señor, aquellos que hayan pecado por omisión o comisión, tu palabra dice, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También dice tu palabra que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. No nos vas a salvar en nuestros pecados, sino nos vas a salvar de nuestros pecados a través de los frutos dignos de arrepentimiento que yo te pido para todos nosotros, Señor, para todos. Y que podamos, Señor, cumplir con tu palabra de llegar a la santidad esperada, a la estatura del varón perfecto, de la mujer virtuosa, para poder ser fieles siervos tuyos en este caminar, en este plano terrenal. En el nombre de Yahshua Mashiach te doy gracias, te amamos, Señor. Amén. Amén. Y amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre.